Los sabuesos odiaban. Era una noche intranquila, en el rancho de mi familia lejana, prima y tía, siempre era calmado, pero cuando me tocó ir por primera vez, supe que no debía, para ellos era común enfrentarlos. El viaje duró horas en avión, pero finalmente llegué junto a mi madre a la casa lejos de la ciudad. Era un lugar frío con mucha vegetación, no tanto árboles pero sí maleza altísima y arbustos muy grandes. Era nublado, y mi tía dijo algo que me perturbó, y era que no molestara a su perra. Pregunté la razón. Mi tía no me lo diría hasta la cena delante de mi madre, porque ella sí lo sabía. Su esposo, realmente lejos de ser la descripción que me dieron, fue amable a primera vista conmigo. No guardaba nada entre manos, pero se la pasaba hablando con mi tía, parecían sumamente preocupados. Me tocó cuidar a los hijos de mi prima, la cual estaba trabajando y no iba a volver hasta mañana temprano. 2 pequeños con diferencia de edad, una niña, la hermana mayor con 8, y el hermanito de tan solo 6 años. Ellos querían salir a explorar y llamaron a la perrita de mi tía, la llamaron María, en honor a mi abuela. Una perra negra grande y algo afectada por la edad, era algo tranquila y quería pasear un rato. Nos alejamos de la casa, era todo nuevo para mí. Dentro del paseo la perra se altera, yo sé que hay algo malo para ella, dejé a mí la hija de mi prima, Victoria con su hermano, fui con María y ella estaba viendo fijamente una huella. Su cara era el reflejo de un temor por esa huella, era muy grande, yo me tuve que acercar más para verla, era la de un canino. Tan grande era su pata que ni mi mano con los dedos estirados era suficiente para cubrirla bien. Yo pensé lo peor, un perro de esos gigantes, como un San Bernardo, un cangal o un gran danés y callejero. Me tenía que llevar a Victoria y a Martincito de ahí. Fui rápidamente por ellos, estaban viendo de manera directa al horizonte cerca del bosque. Yo no creía que era nada malo, tal vez un pájaro como sería común en estas zonas. No le di importancia en el momento y les hablé, no me estaban haciendo caso. Martincito estaba intentando caminar en reversa. Y Victoria se voltea y dice que nos vayamos, como lo dice obviamente, un niño de 8 años en una zona semi-rural, o sea dentro de lo que se le entiende. Los agarro de la mano y me los llevo de vuelta, grito por María para que venga, pero la perra camina mirando hacia atrás, precavidamente, yo sé que hay algo malo en eso. Nos devolvimos a la casa, todos entran y ya iba a llegar la hora de la cena, mi celular no tenía datos móviles. No había internet y era algo aburrido quedarse ahí a jugar físicamente y no tener nadie de mi edad para conversar. Así que salí, iba a regresar pronto. A la distancia escucho gritos, no de ayuda, sino una llamada, era de un hombre. Trato de acercarme cuidadosamente, sé que los vecinos no se encuentran nada cerca. Me impresionaba que había un tipo regularmente en la cercanía de la casa, me escondí detrás de unos arbustos. Era un hombre común, gritaba un nombre, luego trató de murmurar, no le entendí bien, pero al parecer era acerca de un perro. Me acerqué más haciendo ruido, delaté mi presencia y hablé con él. Estaba desconfiado, pero le expliqué por qué estaba ahí y que estaba perturbado. Él me dijo que dejó a su perro salir, como todos los días, pero no regresaba. Siempre era algo nervioso y su nombre era Arioch. Llegaba agitado a su casa siempre cerca de las 6 de la tarde, pero ya se había pasado esa hora y se preocupó, entonces intenté ayudarlo a buscar al perro. Dijo que era pequeñito y con un hocico deforme, patitas cortas, un Bull Terrier café. Pasó como media hora creo, no andábamos con linternas y el brillo del celular no ayudaba mucho, hasta que vino corriendo de la oscuridad una cosita, era el perrito, pero estaba muy movedizo. Era muy educado porque no me ladró ni nada, pero estaba muy asustado y vino corriendo como pudo, supongo, rastreando a su dueño. Yo no alumbré al perro, el señor estaba muy feliz y ya se iba a casa, me dio su número por si las dudas, si necesitaba ayuda y claro, iba a devolverme a casa, me devuelvo, apartándome del señor. Se llamaba Ernesto, y sí, era algo viejo, pero no tanto, tal vez de 50 años o un poco más. Lo vi apartarse con su perrito en manos. Yo por en cambio ya me devolvía y notó que a la distancia se escuchan unos pasos, muy diferentes a zapatos entre ramas, eran como almohadillas contra la tierra y el barro. Apresuré el paso lo que más pude, sin correr y ya llegué al hogar, me lavé y me cambié de polera y cenamos. Entonces los niños se fueron a su habitación a jugar luego de lavarse los dientes, yo me quedé en el comedor. Les comenté sobre el señor. El esposo de mi tía dice que lo conoce bien y que cuando pequeño siempre jugaban cerca de aquí, y que sabía de su perrito.
y hasta dice que lo buscaba porque siempre escuchaba sollozos de perros algo lejos de la casa. La perra estaba alterada por algo, no sabíamos con qué, pero ahí mi tía ya me comenta la situación, que se lo reportaron a las autoridades, que desde mucho antes ya reportan ladridos, gruñidos y mucho más en esta parte, que los que construyen las casas no dicen nada sobre especies amenazadas o algo pese al terrible secreto que guardan los ataques y antiguas desapariciones. Contó cómo cuando pequeña vino a este lugar, jugando con sus amigas y unos chicos, se hizo muy tarde. Escucharon como entre los arbustos había algo merodeando, pensaron que era el otro niño que se fue, pero no, era algo más grande, y algo empieza a resoplar detrás de los arbustos. El niño que faltaba regresó malherido, mordisqueado y sangrando. Desde otra parte, descubrieron que algo los estaba cazando. El ataque esa noche era rápido. Ellos intentaron correr, pero esas cosas lo seguían sin dificultad. Mi tía fue mordida en una pierna y agarrada vio al animal finalmente. Lo describió como un gigantesco lobo, pero vino mi mamá, en ese entonces, jovencita, para golpear con un palo al animal rompiéndoselo en la cara. Logran escapar cayendo cuesta abajo del cerro. Resbalándose, mi tía no podía caminar bien, se sujetó en su hermanita y fueron a casa. Dijeron lo ocurrida de esa noche. Los otros niños habían llegado exceptuando 2, todos atacados y dañados por las bestias. Eran lo suficientemente grandes para matarlos, pero no, los estaban haciendo sufrir antes de irse. Las autoridades intentaron encontrar a los animales para cambiarlos de ubicación, sin embargo encontraron algo más perturbador mucho más adentro, esqueletos humanos. Fueron mucho más de 30 a través del tiempo y alrededor de 12 fueron niños o menores por el tamaño. Sus padres se cambiaron de pueblo allá, ahora sí la ciudad, y mi madre cuando adulta debido a las dificultades ahí y a la experiencia decidió irse al norte. Conocería a mi padre, y nacería posteriormente, un joven igualmente sin futuro en su ciudad natal. Yo tenía muchas dudas respecto a esto, ¿y por qué no se fueron a otra parte? Pero mi tío ya dijo que este era un lugar muy bonito, y porque tenían intriga de estas cosas. No quise cuestionar más, además que ellos no han sido atacados de nuevo ni nada, en la actualidad era pacífico. Esa noche lo que me siguió estaba cerca de casa, María la perrita lo sabía y comenzó a tiritar. Luego inquieta estaba delante de la puerta, ya ladrando estaba esperando a que eso que estuviese afuera se vaya. Pero pasaba el tiempo, yo mandé a los niños a acostarse y a ignorar al perro, los acompañé, y cuando ya se recostaron, noté que había un silencio abajo, un silencio enervante. Incómodo, bajé las escaleras, y notó que María está junto a mi tía, y el tío había sacado de no sé dónde mierda un hacha. Mi mamá estaba lejos de la puerta con una escoba. Colocaron la mesa delante de la puerta, la bloquearon. Yo no quería acercarme, así que fui a otro lado, en la cocina, donde se veía para el exterior. Todo estaba oscuro y para colmo como estaba nublado no había ni luz de luna para ver bien. Me acerqué mejor y vi, algo cercano a la casa, como tal vez 10 metros. Un lobo gigante estaba viendo directamente a la casa, a la puerta. Sus ojos eran anaranjados, no los típicos de estos animales. Creo que el verdadero término según la sensación que tenía era un sabueso demoníaco. Era terrible, demasiado grande, no tenía sentido alguno que hubiera lobos acá en Sudamérica, y menos con ese tamaño. Había una explicación mejor a eso supongo, pero la incógnita permanecía. ¿Por qué era tan maligno ese animal? No sacaba los dientes, ni apuntaba con su cuerpo a la casa, pero si él veía, yo lo avisé a mi mamá. Ella vio también, no sabíamos qué hacer, solo esperar a que se fuera. Pasaban horas, y solo daba vueltas intentando no acercarse tanto al hogar. Intenté dormir luego porque ellos dijeron que se podían encargar de esto, así que me fui a acostar pero no podía dormir. Estaba nervioso, y esa mirada del can me perturbaba demasiado. Era una mirada con tanto sentimiento. Era solo digna de un hombre, no de una fiera. Algo me jodía. Trasnochando fui a la ventana de nuevo. Los demás estaban todavía atentos. Mi mamá me preguntaba por qué estaba despierto. Le expliqué y me dijo que eran estupideces. Pero no me mandó a acostar de nuevo. Supongo que de alguna forma entendió la sensación. Llegó mi prima en su camioneta. Ya se había ido la bestia hace algunas horas. La saludé y todo. Le comenté todo lo que pasó ayer y dijo que esto ya había pasado varias veces, pero no se había acercado tanto como suponía yo. Luego durante el día quise revisar bien, ahora armado con una pala. No sé de qué carajos me iría a servir una pala contra un animal así. Me fui a buscar algún rastro.
Tenía algo de intriga y bastante miedo, pero mi sentido de precaución no parecía funcionar bien. Me dejé llevar y me encontré uno a la distancia. Era uno negro y me miró, fue con un tipo de repulsión. Se paró y fue muy lentamente hacia mí. Yo me alejaba poco a poco siempre mirándolo, pero yo sabía de alguna manera que esa cosa estaba pensando, y no cualquier cosa, sino en cómo acabarme. No me dejé intimidar, y con cuidado me fui, alejándome muchísimo del animal, y me regresé casi corriendo a casa, algo lejos, pero yo sentía a la distancia una presencia. Me estaba persiguiendo, me di vuelta y veo a la distancia ahora sí casi corriendo a la criatura, se movía raro, innatural para ser un lobo. Iba más rápido que nunca y cuando ya lo tenía cerca me intentó saltar encima y con la pala agarrada con las dos manos le pegué lejos antes que me llegase a morder. Se recobró del golpe y me intentaba rodear. Era un estilo distinto al de cualquier perro o lobo, era lento, y no intentaba saltar de vez en cuando ni de corretearme, estaba dando la cara, me quería asustar, y cuando estuviese de baja guardia atacarme. Lo intenté golpear repetidamente casi inconscientemente en un sentimiento de defensa. No sé cuánto duró, pero me sentía cansado, no estaba listo para desmayarme, estaba atento, y entonces se va retrocediendo, mirándome a los ojos, casi como diciéndome, la próxima. Como una amenaza inconclusa, y se retiró yéndose con algo de serenidad. Regresé lo más rápido, exhausto a casa, y ya estaba decidido. Nos iríamos lo más rápido posible de vuelta al norte con mi padre. Esto pasó días después, días bastante tensos porque cada que salía de casa o que se hacía de noche, sentía a esas cosas acechando, amenazantes. Hasta que por fin pudimos irnos, no encontré nada de los esqueletos que me dijeron los otros días. No averigüé el origen de esas cosas, lo importante es que estábamos a salvo por fin. Solo estaba traumatizado con esa mirada, no era la de un lobo, no. Era casi como si fuese un demonio que encarnó y vino para traer dolor. Estaban buscando a cada uno tal vez, no encontramos más, pero si uno era aterrador no quiero pensar cómo actuarían en grupo. Lo único resaltable dentro de esos días que no narré es que encontré algo muerto, un animal, era una oveja, fue arrastrada y abatida con extrema crueldad. Incluso con su lana densa tenía daños en su piel y su cuello estaba roto. Y de hecho, si encontré algo más perturbador que todo, aún más lejos de la casa, era el lobo negro. Me reconocía pero tenía algo sostenido en su quijada, un perro casi muerto y arrastrado casi como muñeco de trapo. Esa mascota estaba respirando pesadamente y estaba dañada, el sabueso lo quería hacer sufrir, lo odiaba casi sin motivo. Con toda esa experiencia detrás fue capaz de traumarme, yo sabía que esas cosas no eran específicamente lobos. Había algo muy malo en ellos, no eran reales. Eran unas pieles de una cosa que se hacía pasar por esos animales, pero era algo grande, y odiaba la presencia de todos. Lo peor era saber que no era solo uno.